Uno de los jefes militares más grandes de todos los tiempos dijo esto de Jesús de Nazaret: es imposible hacer una comparación entre él y alguna persona de este mundo. Alejandro Magno, César, Carlomagno y yo mismo hemos fundado imperios, pero ¿en qué se basó la proeza de nuestro genio? En la fuerza. Jesucristo fundó su imperio bajo la base del amor, y hoy, 18 siglos después, hay millones de personas que todavía morirían por él. Esto lo dijo Napoleón Bonaparte cuando estaba exiliado en Santa Elena. Él era un hombre que conocía muy bien la diferencia entre el poder y la fuerza, y lo expresó memorablemente en estas palabras: 400 años no es mucho en el tiempo de nuestra historia, pero es el tiempo en el que el padre Giordano Bruno fue arrestado, torturado y finalmente, por órdenes del Papa, quemado vivo. ¿Qué ofensa habrá cometido este hombre? ¿Acaso habrá perpetuado crímenes contra la humanidad? Claro que no. Estas palabras fueron lo que lo llevaron a su muerte. Existen innumerables soles, innumerables tierras giran alrededor de estos soles de manera similar a la que giran los 7 planetas en nuestro sistema. Seres vivos habitan estos mundos. Esto es de su obra El infinito universo y sus mundos. 400 años no es mucho en el periodo de la humanidad, pero fue cuando se perpetuaron toda esa serie de crímenes, que lo peor es que quienes lo hicieron se decían estar a la punta de la civilización del mundo. 400 años no es mucho tiempo en el camino de nuestra historia, pero es cuando el ser humano se dio cuenta de que la Tierra no estaba en el centro del universo, que no éramos el centro de nada, que a diferencia de eso, vivíamos en un remoto planeta, de una remota galaxia, en una parte remota del universo. No vivimos especialmente en el barrio de mejor categoría, pero aún así, el ser humano ha llegado a pensar de que de alguna u otra forma tenemos la atención de Dios, que somos muy importantes para él. Tanto sí que mandó a su único hijo a salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De lo único que debemos salvarnos es de ese Dios colérico e iracundo de las antiguas sagradas escrituras, entre comillas. Que si él no estuviera ahí, no tendríamos nada de qué salvarnos, nada. Esa es la mentalidad del universo hamburguesa. Al fin de que entendamos esta mentalidad, está una imagen creada donde en la parte superior de la hamburguesa es el cielo, que es donde vive Dios, mora Dios, y por lo tanto, cada vez que oramos, volteamos hacia el cielo. La gente de Australia voltea hacia el otro lado. En medio estamos nosotros, la tierra, y abajo está el infierno, inframundo, el limbo y el purgatorio. El dios del que habla el universo hamburguesa no es Dios. Ese Dios manipulador, celoso, iracundo, vengativo, incluso hasta genocida. Ese no es Dios. Pero la religión así nos ha enseñado desde siempre. Y digo todas las religiones, sin excepción alguna, todas. ¿Qué intereses tiene en esto la religión? ¿Cuáles son sus intereses? Porque aparte de que nos venden a un Dios que no es el verdadero Dios, a Jesús lo han pintado como un Jesús acaramelado, un Jesús manso, como un cordero. Ese no es el verdadero Jesús tampoco. Tampoco es el verdadero Jesús. ¿Cómo
El ser humano inconscientemente, recalco la palabra inconsciente, piensa que es Dios. Si los leones pensaran en Dios, creerían que es un león. Si las abejas pensaran en Dios, pensarían que Dios es un insecto. Entonces no es raro que el ser humano haga otro tanto y piense que Dios es como un ser humano que convenientemente la religión ha agrandado y ha privado de las cosas mortales como de las que tenemos nosotros. Pero aún así sigue siendo un humano. Y esto no es lo que Dios es. En muchas religiones incluso han pintado a Dios como un ser vil al que hay que congraciarse continuamente y que si pecamos nos vamos al infierno. Para nuestra pequeña mente y nuestra conciencia, Dios se ve más bien como una energía que lo impregna todo, que vive dentro de nosotros. Es la mente, el espíritu, el electromagnetismo y la vibración. Pero nos han vendido la mentalidad del universo hamburguesa. Este Dios despiadado que vive en las nubes, que nomás está pendiente de todo lo que hacemos, que cuando nos muramos vamos a ser juzgados y vamos al infierno o al cielo. Un Dios manipulador. ¿Qué intereses tiene la iglesia en todo esto? Empiezo a pensar que aquí el más afectado, más que Dios aún, es el propio Jesús, al que lo han cambiado totalmente y lo han victimizado como el ser que llevaba la cruz al Calvario, que por culpa de nuestros pecados Él murió en la cruz. No, nada de eso es verdad. Ese no es el verdadero Jesús. ¿Quién es el verdadero Jesús? ¿Cuál es nuestro propósito en esta tierra? ¿Qué pasa después de la muerte? Son preguntas que las religiones, cualquiera de las religiones, no sabe contestar. Jesús no es el Hijo de Dios. Jesús manifestó esa vida divina en sí mismo. A ustedes y a mí nos cuesta un poco entender que Él dijera, por ejemplo, si haces todo lo que yo hago, harás mis mismas obras y aún más. ¿Dónde está la prueba de que haya pasado esto en el tiempo actual? En ninguna parte. Eso es parte del engaño. Es la mentalidad del universo hamburguesa la que nos bloquea nuestro desarrollo personal y espiritual. En las antiguas escuelas mistéricas se hablaba de que el mayor bloqueo para el ser humano era el miedo a la muerte. Que si vencíamos este bloqueo, vencíamos todos los miedos y pasábamos a un tipo de desarrollo espiritual muy elevado, tal y como lo hizo Jesús. El Antiguo Testamento no nos muestra muchas cosas de Jesús. No nos dice cómo era su aspecto físico real, como tampoco nos dice que estuvo en Egipto 2 veces, de pequeño y ya de grande. No nos dice que en ese intermedio estuvo en la India, en Cachemira, en el Tíbet, aprendiendo ahí todas las artes de curación por las que son célebres los hombres que habitan ahí. Él desafiaba a las órdenes sacerdotales, ramanes, que oprimían a los débiles. Siempre estuvo a favor de los débiles. Él no era el Jesús doliente, manso como un cordero, no. A él lo llamaban el león de la tribu de Judá. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los intereses en cambiarnos a Jesús, al verdadero Jesús, diciendo que es el Hijo de Dios? Él manifestó esa divinidad en sí mismo, bajo un proceso de desarrollo personal muy poderoso, y que nos dejó esa guía para seguirlo. Como Él dijo, si hacen todo lo que les digo, harán mis mismas obras y aún más. ¿Cómo es que la enseñanza nunca nos hablaron de esto?
Hay que olvidarnos del Jesús del universo hamburguesa y del Dios del universo hamburguesa y enfocarnos en el verdadero Jesús y sus enseñanzas. Las enseñanzas no se trata de una religión aquí, no, para entenderlas, sino una tecnología. Una tecnología que necesitamos para desarrollar esa divinidad como la que desarrolló Jesús. Para lograr esto hay que basarnos en sus enseñanzas, las cuales se pueden resumir en 3 enseñanzas, las cuales también fueron enseñadas en su tiempo por Hermes Trismegisto, por Buda, por Zoroastro. Se pueden resumir en solamente 3. Primera, dijo él, todos somos dioses. ¿Cuál fue la reacción de toda la multitud? Lapidarlo. ¿Por qué queréis apedrearme? Está escrito en vuestras escrituras que todos somos dioses, pero para lograrlo tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Tenemos que manifestar nuestra divinidad. Y para eso no se necesita una religión, ¿no? Sino una tecnología. La gente tiene mucho problema con eso porque al hablar de que somos Dios y todo eso, Dios, se imaginan al Dios del universo hamburguesa, al que está arriba, sentado en las nubes, viendo que todo lo que haga que esté bien, si no cuando llegues con él vas a ir al infierno. No, olvidémonos de ese Dios y olvidémonos de todas las leyes éticas y mandamientos que no sirven para nada. Marcos capítulo 11, versículo 24. Cuando pides algo en oración, cree que ya lo has recibido y lo obtendrás. ¿Nos enseñaron a orar así? No nos han enseñado a orar así. En cambio de eso nos enseñaron a golpearnos en el pecho y decir, por favor, Dios, soy un gusano, soy alguien que no merece tu atención, pero por favor ayúdame, no me desampares. Si quieres una salud perfecta, si quieres una riqueza perfecta, tienes que volverte primero la riqueza y la salud perfecta en tu mente. De otra forma no puede pasar. Si quieres una salud dichosa, debes de convertirte en la salud dichosa primero dentro de ti, aunque tu cuerpo esté atormentado de dolor. Nunca nos han enseñado a orar así, pero va de acuerdo a la física de vanguardia de hoy en día. Ahora bien, ¿en qué tiempo le pasó todo esto a Jesús? Que se celebra justamente en esas fechas que le pasó a Jesús. ¿Por qué tantas celebraciones en ese día como por ejemplo las fiestas iraníes del sol, Maimuna, de los árabes? ¿Qué tienen en especial esa época del año? Es el equinoccio de primavera. El Evangelio de Judas, encontrado en 1970, lo confirma. 3 días antes de la Pascua judía, Jesús le pidió a Judas que lo entregara a una hora muy precisa. Todo fue planeado, estaba deliberadamente planeado por Jesús, ya que él se encontraba en una iniciación de las más sublimes. Durante el equinoccio de primavera, el sol va creciendo hasta alcanzar su máximo poder. Según antiguas culturas, este era un momento propicio cuando las fuerzas de la naturaleza estaban a favor de cualquier iniciativa que se emprenda o un comienzo nuevo, y principalmente en cualquier cosa que tenga que ver con una nueva calidad de vida, crecimiento y resurrección. Hay que entender que la religión tiene muchos intereses políticos, económicos y espirituales, ¿sí? A ellos les conviene mantenernos así bloqueados, alejados de toda la verdad, ¿sí? Ellos se están trabajando con otros tipos de fuerzas que nada tiene que ver con lo que enseñó Jesús ni el verdadero Dios.